Buenas tardes, soy de estar el día de hoy con Daniel Rafecas. Querido Daniel, muchísimas gracias por estar en esta conmemoración. Al contrario, para mí es un honor y un gusto estar con todos los amigos de la Academia Mexicana de Derecho y especialmente a tu disposición, Jesús. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Daniel, pues en primer lugar estoy muy contento, conozco tu capacidad, tu talento, tu probidad en el ejercicio profesional, en el ejercicio de todas tus funciones, y hoy eres candidato del actual gobierno de Argentina al cargo de Procurador General de la Nación, de la República Argentina, un trabajo que verdaderamente es titánico, pero que en manos de un jurista y un hombre con la sensibilidad que tienes tú va a ser un éxito. Pues bueno, para entrar, será un éxito, Daniel. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar hoy un tema muy interesante, que es el de desafíos actuales del proceso penal. Qué mejor que un gran experto como lo es Daniel Rafecas, que es, ya lo dijimos, candidato del actual gobierno de Argentina al cargo de Procurador General de la Nación, doctor en Ciencias Penales por la Universidad de Buenos Aires, magistrado federal de la Argentina, profesor regular de Derecho Penal de Buenos Aires, entre otras muchas cosas, y que estoy de verdad contento por mi amigo Daniel y por la Argentina. Qué mejor que en Procuración de Justicia a nivel de la nación tengan un hombre como tú, Daniel. Pues vamos a entrar precisamente a un tema tan importante, estos desafíos actuales del derecho procesal penal. Y Daniel, ¿qué nos podrías decir en relación a los proyectos de reforma del derecho procesal penal de Argentina? Mira, tú sabes que este me parece que es un tema interesante para compartir con los amigos y colegas, no solo mexicanos, sino también de toda la región que por Y está ahí... llegando a toda América Latina y a España e Italia. Bueno, con más razón entonces, a todos los países hermanos, de los dos lados del océano. Tú sabes que la Argentina ha sido cuna de muy destacados procesalistas, por ejemplo, en lo que es el ámbito en el cual yo estoy más aproximado, que es el derecho procesal penal y el derecho procesal constitucional. Bueno, la Argentina ha sido cuna de escuelas enteras de estudios de proceso penal y de grandes maestros, como tú también los conoces y seguramente todos los colegas que están escuchándome también. Sin embargo, pese a esto, tú sabes que curiosamente en mi país, a nivel federal, todavía no ha puesto en marcha un modelo procesal penal de tipo acusatorio. A diferencia, por ejemplo, de lo que es México o prácticamente todos los países. Chile. De hecho, puedo afirmarte que todos los países de Latinoamérica ya tienen en funciones y desplegándose, muchos de ellos ya hace décadas ya, modelos acusatorios, especialmente a partir de la labor en toda la región del INESIP, ¿no? Del Instituto de Estudios Comparados Procesales Penales, del profesor Alberto Binder, en el cual también ha trabajado mucho Julio Mayer, y que está formado por muchos juristas argentinos que han tenido un gran éxito en toda la región, curiosamente menos en mi propio país, en donde, por distintas razones, no solamente por razones sistémicas, sino también por razones políticas, institucionales, no hemos logrado, como país, no hemos logrado poner en marcha o implementar el modelo procesal penal compatible con el sistema acusatorio. Tú sabes, en donde básicamente la figura del juez está en una equidistancia con el acusador y con la defensa. A diferencia de ese modelo, que es el modelo claramente más compatible con el sistema democrático, con los principios constitucionales que regulan esta cuestión, en mi país, a nivel federal, que es donde yo trabajo actualmente como magistrado federal, a nivel federal seguimos en la Argentina trabajando con un modelo inquisitivo, o si se quiere mixto, pero con profundas influencias del modelo inquisitivo que, como sabemos, tuvo su momento de influencia hasta principios del siglo XIX. Bueno, seguimos nosotros en ese camino, lamentablemente. Hay que decir que en el año 2015 el Parlamento Federal argentino sancionó un modelo procesal penal acusatorio, pero lamentablemente, especialmente en la administración del gobierno anterior, entre 2015 y 2019, que
que era el gobierno de Mauricio Macri, por distintas razones, no se llegó a implementar, o se llegó a implementar de manera muy fragmentaria y muy escasa en una región en el norte de la Argentina, en lo que son las provincias de Salta y Jujuy, y nada más. Bueno, ahora a partir de la situación de pandemia, de cuarentena en la cual estamos inmersos, todo por supuesto se ha paralizado. La idea es que, y esto ya lo ha dicho el actual presidente electo Alberto Fernández y su ministra de Justicia, han hecho declaraciones muy claras en el sentido de que una vez que se supere esta situación de emergencia, se va a se van a establecer y a disponer los recursos necesarios para implementar finalmente el modelo procesal penal acusatorio en el resto de las provincias. Me refiero al ámbito federal, porque también, por otra parte, tengo que aclarar que, paradójicamente, los 24 estados en los que está dividido políticamente el territorio argentino ya cuentan también con modelos procesales penales acusatorios, como también es el caso de México. Sí. Bueno, nosotros, la gran cuenta pendiente que tenemos como desafío desde el ámbito procesal, y especialmente procesal penal en mi país, y que es inmediato, que es absolutamente actual, que es lo que en este momento está ocupando el pensamiento y la acción de los juristas y de los procesalistas penales, es la implementación del modelo procesal penal acusatorio en el ámbito federal en mi país para finalmente poder decir que en toda la región iberoamericana ya tenemos el modelo acusatorio instalado en todos los países. Perfecto, qué bueno que haces esa aclaración. En México se inició buscando trabajar por entidades federativas, lo que son provincias, y al final pues hizo un Código Nacional de Procedimientos Penales. Daniel, ¿cómo es el balance actualmente en la Argentina entre jueces y fiscales en tu país, en Argentina? ¿Cómo es ese balance? Bueno, nosotros, a partir de la vigencia de este modelo inquisitivo, el balance de mi país es, digamos, si nosotros tomásemos el modelo, por ejemplo, norteamericano y el modelo francés, ¿no?, como dos ejemplos extremos, en donde, digamos, tenemos el modelo norteamericano donde hay una igualdad de armas casi total, ¿no?, y el juez está parado en el medio entre la acusación y la defensa, y el modelo francés, en donde el juez de instrucción sigue estando en el centro de la escena y responde un poco al código napoleónico. La Argentina está más en este segundo modelo que en el primero. Es decir, y esto también lo digo desde una experiencia personal, ¿no? Yo llevo 15 años trabajando como juez federal penal en la ciudad de Buenos Aires, y hasta el día de hoy, Jesús, hasta el día de hoy, el juez sigue siendo el que tiene, te diría, el 90% del ejercicio del poder dentro del modelo procesal penal es privativo del juez. Y entre un 10 y un 15% es lo que en todo caso le delega al fiscal, o en todo caso se corresponde con algunas facultades que la ley le ha dado al fiscal, por ejemplo, en materia de investigaciones por secuestros extorsivos, y alguna otra figura en donde directamente le ha puesto en cabeza de la fiscalía la investigación. Pero más allá de esas excepciones, en mi país es evidente que hay un claro desbalance, un claro desajuste. Hay una cuenta pendiente aquí muy fuerte también en cuanto a lo que es el modelo procesal penal, porque el fiscal sigue siendo, como en el siglo XIX, sigue siendo casi un convidado de piedra o un actor de reparto, si querés, dentro de lo que es el reparto de responsabilidades y de funciones dentro del modelo procesal penal. Es interesante que en las provincias donde en las últimas décadas se ha pasado un modelo acusatorio, pese a que la ley y los códigos consagran prácticamente una igualdad en términos de poder entre el juez y el fiscal, esto ha costado mucho en la práctica llevarlo o consagrarlo. Es decir, pese a que la ley le daba mucho poder a los fiscales, de todos modos los jueces seguían siendo los que tenían la voz cantante, los que tomaban las decisiones más determinantes, y a los fiscales mismos les costó mucho tiempo asumir
el nuevo rol que tenían que adoptar. Es decir, a los fiscales que culturalmente se han formado en un modelo acusatorio, es muy, digamos, es muy llamativo cómo el cambio en la legislación hacia un modelo acusatorio no modifica las prácticas pasivas, si se quiere, o de dependencia con el juez. Entonces hay que trabajar muy activamente, querido Jesús, en nuestros países creo que hay que trabajar muy activamente, no solo en el esclarecimiento de lo que es el modelo acusatorio, sino también en la capacitación de los fiscales para que puedan asumir ese rol más activo que le pide el nuevo modelo procesal penal. Complejo. Daniel, ¿cuáles han sido los principales desafíos por el tipo de criminalidad para el proceso penal en Argentina? Sí, mira, así como nosotros vemos desde la Argentina, vemos por supuesto, con mucha atención los desafíos que se le presentan a nuestros colegas, jueces y fiscales, magistradas, en países como México o en Colombia, donde obviamente los desafíos en cuanto a procesos complejos, está claro que vienen por el lado del narcotráfico, del crimen organizado, de los carteles, de estos grandes aparatos delictivos. En mi país no tenemos ese perfil de criminalidad compleja, por lo menos hasta la actualidad. Por lo menos no lo tenemos como un escenario constante. No lo tenemos como un escenario constante, sino que es posible que de tanto en tanto se desbarate y se tenga que trabajar con alguna banda, como no ha sido mi caso, pero sí ha sido el caso de algún colega que ha tenido que trabajar con bandas, con organizaciones que tenían una cierta estructura criminal dedicadas al narcotráfico o a la trata de personas, o al contrabando también, al delito de contrabando. No es la regla. Lo que sí ha sido un desafío constante y permanente en mi país en cuanto a crimen organizado ha sido la decisión en la Argentina desde el año 2003, es decir, hace 15, 16 años, de llevar adelante procesos masivos por crímenes de lesa humanidad. Por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en mi país, entre 1976 y 1983. Este sí que ha sido un desafío sumamente complejo y que en la Argentina los jueces y los fiscales lo hemos tenido que asumir con las reglas tan anticuadas y tan rígidas y tan disfuncionales como son las del modelo procesal inquisitivo. Y esto también lo puedo decir como juez a cargo de estas investigaciones. Yo tuve y sigo teniendo la investigación de la causa llamada del primer cuerpo de ejército, que es tal vez la más grande de este tipo de delitos durante estos últimos 15 años, y te puedo asegurar, Jesús, que ha sido una abrumadora sumatoria de desafíos al sistema de administración de justicia en mi país, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la capital en donde yo trabajo, sino en todas las grandes ciudades a lo largo y a lo ancho del país, de toda la geografía, es decir, desde el norte de mi país, desde Salta y Formosa y Tucumán, hasta el sur, hasta la Patagonia, y desde el oeste, es decir, desde Mendoza y ciertas ciudades del oeste, hasta las ciudades que dan al Atlántico. Y en ese sentido, fue muy importante, y es una experiencia interesante para compartir con todos los colegas, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mi país, tomó el asunto en sus manos y la manera de ir resolviendo esos desafíos que teníamos frente a estructuras enormes de criminalidad con las que había que enfrentarse para hacer los juicios, fue la propia Corte la que decidió conformar una especie de comisión, una amplia comisión en el seno de la Corte, a la cual fueron invitados todos los actores relevantes para lidiar con estos desafíos. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, los distintos tribunales involucrados relacionados con estos juicios,
y todos los organismos que puedan aportar para resolver estos problemas. Bueno, esa comisión funcionó extraordinariamente bien. Yo participé de esa comisión, formé parte como magistrado de esa comisión, y tengo la mejor impresión de esa iniciativa que se tomó en su momento, porque aceleró muchísimo y evitó los terribles problemas de las burocracias estatales para resolver los problemas, ¿no? Es decir, se hizo mucho más eficiente la solución de los problemas edilicios, legales, procesales, a veces también problemas concretos con algún tribunal o con alguna situación en particular. Y todos los actores fueron tomando decisiones y hubo una muy buena coordinación desde la Corte Suprema de Justicia, que es el único órgano que puede hacerlo, porque por supuesto tiene que reinar la imparcialidad y la objetividad de la toma de decisiones. Y esto funcionó aproximadamente desde el año 2009 hasta el año 2015. Y bueno, esa fue una interesante experiencia para compartir en el ámbito comparado, de cómo a veces es necesario dejar de lado ciertos prejuicios y ciertas barreras entre los distintos roles que cumplimos desde el ámbito, sobre todo desde el ámbito estatal, y enfrentar entre todos estos desafíos, ¿no? Esa ha sido una muy interesante experiencia. Para terminar esta pregunta que me formulas, te diría que la Argentina ha tenido éxito en este desafío. Nosotros, después de 15 años aproximadamente de trabajo en todo el país, tenemos actualmente aproximadamente unos 2.000 acusados, ya en las distintas etapas de procesos, de los cuales más de la mitad, o aproximadamente la mitad de unos 1.000 ya están condenados, lo cual es un número muy satisfactorio para una justicia desde un país periférico, ¿no? Un país latinoamericano, con todos los déficits presupuestarios y las ineficiencias que tenemos. Nosotros estamos muy satisfechos con los resultados de estos juicios, y es observado con interés y con aprobación por parte de la comunidad internacional, te digo, ¿no? Como casi te diría como un ejemplo, para lo cual la verdad que la Argentina no es habitual que sea un ejemplo para bien, digamos. Y este realmente lo es, y por eso los que hemos participado, los actores que hemos participado de esta iniciativa, estamos muy orgullosos porque hay una cuestión que es innegociable en todas las iniciativas relacionadas con estos procesos complejos, y es que en todos los casos hemos respetado estrictamente las garantías del proceso penal. La garantía del derecho de defensa en juicio, la doble instancia, el principio de inocencia, la separación entre juez y fiscal, en fin, todas las garantías básicas del derecho penal han sido garantizadas, y en definitiva, bueno, no ha sido más que una manifestación más de la justicia del Estado democrático, ¿no? Perfecto, Daniel, pues avanzaste muchísimo en la siguiente cuestión que hemos de plantear, cómo se da, cómo es la situación de respeto a las garantías procesales penales en la Argentina. Acabas de avanzar muchas cosas, nos dejaste el campo abierto para desarrollar el tema. Bueno, mi país ya lleva desde 1983 que afortunadamente mi país vive en democracia. Y como tú sabes, Jesús, también lo saben los hermanos mexicanos y de todos los países de la región, nos cuesta mucho pasar de un modelo de democracia formal a un modelo de democracia real, un modelo de democracia sustancial. Bueno, mi país no es la excepción. Mi país, la Argentina, le ha costado mucho, le sigue costando mucho ir avanzando en este terreno. Y en el ámbito del sistema penal, pues te diría que hemos tenido muchos logros, también tenemos muchas cuestiones pendientes, pero te diría que, por ejemplo, las garantías básicas, tanto del derecho penal como del derecho procesal penal, mi país hace ya muchas décadas que las viene respetando satisfactoriamente. Esto creo que cualquier jurista de nivel en la Argentina lo compartiría, ¿no? Sobre todo por la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia,
¿no? Terrible, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, hay un respeto irrestricto al principio de legalidad penal, o hay un principio irrestricto al principio de culpabilidad, hay un principio restricto a la garantía del doble conforme o de la doble instancia, lo ha dicho infinidad de veces nuestra Corte Suprema, una garantía unos estándares de garantistas muy elevados respecto, por ejemplo, también al principio de intimidad y respeto de inviolabilidad del domicilio. No, esta tensión permanente que hay en el proceso penal entre las pretensiones por ahí policiales de registro o de allanamiento de domicilios y, bueno, las expectativas democráticas de respeto de la inviolabilidad del domicilio. Pero bueno, hay siempre hay una tensión permanente porque hay muchas demandas públicas de mayor seguridad, de mayor eficiencia en la lucha contra el delito. Me imagino que esto es un discurso y un problema que también es algo cotidiano en la escena mexicana. Me imagino, que debe ser incluso más fuerte la presión. Más fuerte, Daniel. Claro, me imagino que sí. Pero en mi país tú sabes, Jesús, que no solamente, te diría que mi impresión como magistrado es que no solamente el Poder Judicial se ha mantenido firme en la defensa de estas garantías y de estos principios, sino también que yo creo ver en el Parlamento argentino, en el Congreso Federal argentino, a lo largo de las décadas, más allá de quién está gobernando y más allá de las mayorías y minorías de turno en el Parlamento, ya se va viendo una base de no negociable, digamos, ¿no? De ciertas garantías y de ciertos principios que no hay que tocar. Y te doy un ejemplo, por ejemplo. Es recurrente en mi país las presiones para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Que esto también es un debate que se da en todos nuestros países. Y uno sabe que en muchos otros países de la región estas pretensiones han sido exitosas y los estados democráticos han claudicado frente a estas demandas y han correspondido en bajar las edades de imputabilidad a los 14, a los 12, a los 13 años. La Argentina seguimos exactamente igual que hace, 50 años. Todas esas iniciativas y pretensiones no prosperaron a lo largo de las décadas y seguimos teniendo el límite de 16 años como edad de inimputabilidad. Y es algo de lo cual en el ámbito penal nos sentimos conformes. Es decir, y es una muestra interesante de cómo la democracia argentina, bueno, a través de sus distintas instituciones, tiene como cierto talento para resistir a esas pulsiones o a esas presiones ocasionales, ¿no? que llueven sobre las instituciones del Estado. Perfecto. Pues bueno, viene un tema muy interesante, Daniel. Vamos a hacer un planteamiento con relación a todo esto que estamos viviendo actualmente, algo muy complejo y que se ha visto involucrada la humanidad entera. Es algo terrible, de verdad, ver las escenas en el mundo. Y bueno, Daniel, para ti, ¿cómo se adapta el proceso penal argentino a la pandemia y a la cuarentena general decretada desde las provincias en marzo, en el mes de marzo? Sí, la verdad que bueno, es la cuestión del momento, ¿no? Es la cuestión del momento. Yo estoy participando en debates y en consultas y en charlas y discusiones. Digamos, lo que tú estás planteando, Jesús, es la pregunta del momento, por lo menos en mi país, en los ámbitos, los ámbitos académicos de derecho procesal, y te diría también de parte de los integrantes de los distintos organismos jurisdiccionales y requirentes, ¿no? Es decir, cómo seguimos adelante con la Administración de Justicia, en mi caso de la Administración de Justicia Penal, más allá de la cuarentena y más allá de la pandemia. El punto de partida en mi país es que la Corte Suprema de Justicia viene decretando lo que nosotros llamamos feria judicial, la feria judicial, es decir, la parálisis total de los tribunales, con excepción solamente de las cuestiones urgentes,
que no admiten demora, es decir, las cuestiones solamente relacionadas con, por ejemplo, la situación de libertad o de detención de una persona, o alguna otra cuestión grave, ¿no? Que no admite, digamos, postergación, pero fuera de eso, está, te diría, el 95% de la actuación judicial está paralizada. Y entonces, en mi país ya llevamos aproximadamente 45 días de cuarentena, y de modo creciente en las últimas 2 semanas ya venimos teniendo, digamos, señalamientos, consideraciones de distintos ámbitos del quehacer judicial para revisar esto, porque, digamos, por lo menos en lo que es en el ámbito de la Argentina, nosotros estamos entrando en el invierno ahora, en mi país. Sí. Y por lo tanto la perspectiva es que hasta septiembre, que es cuando comienza la primavera, posiblemente estemos más o menos en la misma situación de cuarentena que la que estamos ahora. Y entonces resulta absolutamente impensable, querido Jesús, tener 6 meses cerrados los tribunales, porque obviamente la Administración de Justicia es un servicio absolutamente esencial, indispensable, por muchas razones que no hace falta explicar aquí, pero que obviamente hay que explorar alternativas y caminos para poco a poco ir abriendo, pasando de lo que se llama una feria, ¿no? ¿Cómo le dicen en México a lo que nosotros decimos la feria? Cuando están de vacaciones. Vacaciones, los días feriados. Sí, las vacaciones. Las vacaciones. Bueno, aquí le dicen la feria, un viejo término castellano. Sí. El desafío para nosotros es entonces, la cuestión es cómo ir saliendo de este receso estricto sin poner en peligro los parámetros de salud pretendidos por el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran desafío. Pero no es un desafío imposible, querido amigo. Yo creo que no es hay una convicción general de que no es un desafío imposible, de que con responsabilidad, con seriedad, con preparación, con recursos, es posible ir saliendo, sobre todo, por ejemplo, trabajando en forma remota, ¿no? Claro. Con las debidas seguridades, por supuesto, porque obviamente es un trabajo muy delicado, muy sensible, que tiene cierto nivel de reserva. Sí. Y, es decir, con una buena inversión en equipamientos informáticos y en sistemas de seguridad, un elemento que no puede faltar, entonces, es el trabajo remoto en el ámbito judicial, tanto fiscales como jueces, y la utilización de herramientas como las que estamos utilizando ahora, por la cual ahora estamos contactándonos. Reencontrándonos, amigo. Reencontrándonos una vez más, exactamente. Y además de eso también, bueno, la presencia física, ¿no? Porque la presencia física en el tribunal en algunas cuestiones es inevitable, porque tú dime si no, cómo es que vamos a llevar adelante una declaración indagatoria o una declaración testimonial. Claro. Es muy difícil hacerla por vía remota cuando tienen que acudir las partes y cada detalle cuenta. En fin, en ese sentido te confieso que como juez, y esto es un sentimiento compartido con mis colegas, tenemos cierto reparo en animarnos a tomar declaraciones que sean relevantes, determinantes en un proceso penal por otra vía que no sea la vía personal. Y entonces esto sí es un verdadero desafío para nosotros. Perfecto, sí, porque me interesa mucho esto que estás comentando, Daniel, sobre todo en esta conversación. En México, pues, tiene también más de 40 días parado materialmente todos los juzgados, todos los tribunales ordinarios. Materialmente los juzgados federales igual, salvo algunas excepciones para recepcionar cierto tipo de demandas de amparo y algunas cuestiones. Pero yo estaba el otro día conversando con algunos amigos ecuatorianos cómo están trabajando con mucha seguridad, con trajes especiales. Hay un miedo terrible. Ecuador ha estado muy, muy lacerado por esto. Y entonces, pues también este es el tema de qué derechos fundamentales son de núcleo duro y qué derechos fundamentales tienen que protegerse, el de acceso a la justicia, ¿verdad? El mismo profesionista. ¿Qué le puedes decir tú al abogado? Yo te digo porque yo recibo el reclamo a nivel
nacional, hablando de cada quien tiene sus problemas y sus características. En México, bueno, que Ciudad de México está teniendo mayores complicaciones por lo de la gente, ya tiene tiempo que entró en la fase 3. Baja California tiene el mayor índice por cabeza de contagiados. El nivel de contagio de esta enfermedad es altísimo, de un 60 a un 80%. O sea, el problema no es el nivel de letalidad, que se dice que es de 2 al 4, pero el nivel de contagio. Y aparte todos los problemas psicológicos que vienen. Entonces, el gran reclamo del justiciable, obviamente también, pero el mismo abogado en el ejercicio profesional es cómo está todo totalmente detenido. Tú ya avanzaste mucho. En la experiencia argentina, que de verdad ha sido excepcional, y bueno, en el trabajo doctrinario, en este foro hemos tenido varios procesalistas, estuvo Gustavo Calviño, estuvo Sergio Díaz Ricci, que fue el generador del primer Código Procesal Constitucional, Enrique Müller, excelente ambientalista, Néstor Caferata, y ahora, pues mira, mi gran amigo Daniel Rafecas. ¿Qué le podríamos decir para ese equilibrio? Ahorita el reclamo está generando, sobre todo, una gran molestia para el abogado, igual y el mismo justiciable en algunos temas. Por ejemplo, en el sistema penal, pues hay muchas complicaciones, y hay una ley de amnistía para despresurizar, pero también hay esa complicación. Tú hablaste de que esto es posible y es una obligación del Estado, Daniel, ¿o no lo es? Sí, pienso que sí. Sí, yo creo que por eso te decía que nosotros como jueces tenemos ciertos reparos y ciertos prejuicios, pero me parece que todos los sectores, me refiero a los abogados que ejercen la profesión, me refiero a los jueces y a los fiscales, a los justiciables, todos vamos a tener que ceder en algo de nuestras reservas y de nuestros reparos y de nuestros prejuicios para sacar adelante este problema. Es decir, yo la verdad que lo he debatido en este último mes, lo he charlado con gente muy calificada, con colegas míos. No tenemos otra alternativa si es que queremos mantener estos estándares de seguridad en alto, que al menos por un tiempo, tomar declaraciones de forma remota. No le vemos otra alternativa, porque como tú dices, Jesús, convocar a las personas a que se apersonen, a que vengan personalmente al tribunal, por más que para mí como juez me dé todas las garantías y seguridades, no lo es en términos de salud. No pareciera, hoy en día no pareciera que fuera una opción en términos de salud, porque además, obviamente, si esto lo multiplicamos por 1000 cortes de justicia que tenemos solamente en la ciudad de Buenos Aires, de todos los fueros, vamos a estar como el Central Park ayer o antes de ayer, ¿no? Entonces, y esto lo tienen claro además las autoridades políticas, que tienen claro que una de las últimas actividades que piensan liberar es la actividad nuestra, lamentablemente la actividad tribunalicia, porque bueno, a nosotros no hace falta que nos digan la asombrosa capacidad de movilización que tienen los tribunales, ¿no? De gente, de profesiones, de oficios, de funciones. Eso es absolutamente cierto. Y entonces, junto con los centros educativos, vamos a ser los más afectados en cuanto a la vuelta en plenitud al ejercicio a la realización de nuestro servicio. Por eso te digo que, y también reflexionándolo contigo, ¿no? Lo sigo haciendo, vamos a tener que resignar ciertas dosis de seguridades, y sospecho, porque esto estamos avanzando a tientas, pero sospecho que la llave para destrabar esta cuestión va a ser ejercitarnos y ganar en confianza en el manejo de este tipo de herramientas como la que estamos utilizando en este momento. No sé tú qué opinas en este sentido. Claro. Yo creo que es importantísimo, la resiliencia, este tema de la adaptación que va a ser clave, ¿no? El que se ha dicho que quien sobrevive a este tipo de crisis se fortalece mucho, pues se está dando. Ahora tenemos, no hay cosa mala que vaya a estar magnificada, tengamos que generar nosotros cosas positivas. Este ejercicio que estamos haciendo hoy en día contigo, Daniel, es extraordinario, y sobre todo porque tú eres un referente de Latinoamérica. A mí me interesa mucho, cada uno de los que están participando, los 31 son referentes latinoamericanos en sus diferentes áreas de experticia en el derecho procesal, y a mí me interesa lo de cada uno. Hoy hablando de ti específicamente es extraordinario por sobre todo la imagen que tienes tú en el continente, es una imagen limpia,
muy importante, te puedo decir, avanzando, que generamos hace poco, orgullosamente contigo y con un equipo, un colectivo muy interesante, muy importante. Antes de entrar a la siguiente pregunta, lo quiero señalar. Hicimos una coordinación, un servidor, con José Félix Palomino Manchego, el director de la Universidad Mayor de San Marcos, y está Juan Velázquez, escribe nuestro amigo Juan Velázquez, un mejor penalista de México, un hombre que cumple 50 años invicto con varias de las más importantes causas en el país. Está Daniel González Álvarez, quien introdujo materialmente, es el introductor a través de ProDerecho del sistema penal en México, ¿no? El sistema procesal penal en México, y que fue un ministro muy destacado, yo diría de los mejores, que fue de los generadores de la ley de cohesión constitucional en Costa Rica, todos los procesos constitucionales. Domingo García Belaude, de los juristas de altísima talla del Perú. El servidor que me invitaron, y eso estoy contento. Carlos Luis Carrillo Artiles, que es uno de los más importantes abogados de Derecho Disciplinario y Administrativo de Venezuela y del continente. Carlos Manuel González Hernández, precisamente de la Corte de República Dominicana, que ha sido de avanzada. Alan Vargas Lima, que es un hombre que ahorita es el sucesor de Pablo Dermisaki, el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, creado en 1998, un referente ahora en América Latina. Y obviamente también escribe nuestro amigo José Félix Palomino Manchego, un extraordinario jurista, y nuestro amigo Daniel Rafecas con el tema del control de convencionalidad en materia de torturas en la jurisprudencia argentina. Es una obra extraordinaria que tuve el privilegio de trabajar con todos estos talentos y hacer equipo. Gracias, Daniel. Es una obra que está en todo México, ha causado un super impacto y que ya parece que se va a dictar en Colombia, y estamos viendo en varios países para que se edite, que le hemos de presentar en Argentina en su momento y que la vamos a hacer. Estás comprometido a venir a presentarla a México. O sea, esto tiene que pasar, el tema de la resiliencia, y pues bueno, hemos de reconocer tu trayectoria, pero sobre todo este trabajo que nos dejó tanto el tema de tortura. Y bueno, Daniel, pues eres el virtual Procurador General de la Nación de Argentina. Eres un hombre, estaba viendo yo los datos de la aceptación, impresionante. Yo que tengo el privilegio de conocerte hace años, me emocionó mucho, te decía, no solo por ti, sino por la Argentina. Cuando, como pasa en todos los temas, se busca precisamente el tema de los perfiles y el perfeccionamiento de ese perfil, y llegas tú, pues a mí me tiene muy contento. Argentina, yo tengo muchísimos de los mejores amigos que me ha dado la vida. Y bueno, este tema del coronavirus te toca, decíamos, platicamos con Néstor Caferata, que también te mandó saludar, te recibiste demasiados saludos ayer que supieron que estaban contigo varios amigos, ahorita te diré. Y hablaba que, bueno, platicamos que Ortega decía que cada 30 años venía un cambio generacional, y luego había quien afirmaba cada 5. Yo creo que este cambio es de siglo, es un cambio terrible, es algo inaudito, es algo, ni se había pasado estas dimensiones. Creo que es algo increíblemente complicado, lo estamos viendo, como a las naciones más poderosas les está pasando. Tú estás más, muy próximo a un tema fundamental en tu país, que es precisamente esa procuración de justicia a nivel nacional. Sí. Un país que a final de cuentas podremos decir lo que sea, pero es un ejemplo en jurisprudencia, la Corte es ejemplar, es un ejemplo doctrinario en el grueso de las materias. Ejemplo, va a estar con nosotros también Jorge Musetti, Turraspe, que es un hombre extraordinario, empresarial civil. Y entonces vienen unos extraordinarios desafíos que nos da la naturaleza, quizás la humanidad, y todo esto que colisiona con esta pandemia. ¿Cuáles son los más grandes desafíos que se pueden tener hoy en día en esa Procuraduría de la Nación Argentina, Daniel? Mira, sin ánimo de arrogarme ningún cargo que no tengo todavía, ¿no? Porque por ahora no soy más que el candidato, pero... Virtual. Y faltan algunos pasos todavía, no quiero dejar de tener claro eso, pero te diría que tú fíjate cómo volvemos en un círculo al comienzo de la conversación, porque no hay ninguna duda de que en el caso de quien asuma como procurador general o procuradora general de la Nación... A ver, que sí. Lo haga saludar pronto ya al procurador. El eventual procurador o procuradora que va a asumir las funciones, porque actualmente hay un procurador interino, es decir, no hay un procurador de acuerdo al mecanismo constitucional previsto, es decir, el cargo está vacante. La persona que asuma, no hay ninguna duda, Jesús,
que el principal desafío va a ser la implementación del modelo acusatorio a nivel federal en todo el país, que como te imaginarás, el protagonismo de las investigaciones deja de estar en manos de los jueces y pasa a estar en manos de los fiscales. Y por lo tanto es un desafío de proporciones épicas para quien vaya a asumir ese cargo en términos de asignación de recursos, de designación de las personas adecuadas para llevar adelante esas investigaciones, de capacitación, de conseguir los fondos, ¿no? Tanto del Estado Nacional como de organismos internacionales para financiar la puesta en marcha de ese modelo acusatorio, que no fracase, que no naufrague, ¿no? Que la cosa funcione, que haya buenas respuestas, que la opinión pública y los justiciables, digamos, aprueben y acepten, digamos, el cambio. Hay que hacer también una campaña de prensa. Es decir, es un desafío interesantísimo, realmente interesantísimo. Para mí sería un gran privilegio si me toca a mí, digamos, ser quien tenga que llevar adelante ese desafío. Lo bueno, lo interesante es que más allá de este paréntesis que estamos viviendo a nivel mundial, una vez que superemos esto, lo bueno en mi país es que hay un absoluto convencimiento de todas las fuerzas democráticas de mi país, tanto de las que están en el oficialismo como las que están en la oposición, de que el modelo acusatorio no puede esperar más y que hay que hacerlo a nivel nacional. Goza de absoluto apoyo, y entonces esto no es menor, digamos, que uno sepa que la clase política, digamos, en general, respalda o va a respaldar a quien se haga cargo de esta cuestión desde la Procuración para implementar este modelo. Eso creo que ayuda mucho, y pone un poco también en perspectiva que si bien es un desafío desde el punto de vista del trabajo cotidiano, de la intensidad muy fuerte, no lo es desde el punto de vista político, porque esa batalla ya la hemos pasado y ganado en mi país. Ya no hay conflicto. Precisamente hay No. un código procesal constitucional que uno de los que trabajó de una manera extraordinaria fue don Julio B.J. Mayer. Claro, Sí. Gran maestro de todos, gran maestro de todos. Estamos viendo ahora si puede manejar bien este tema para estar con nosotros en el Congreso. Estamos viendo algunos detalles, don Julio, que es extraordinario. ¿Y cuáles crees tú ahora en este diseño que tendría este sistema acusatorio que permearía a nivel nacional, que eso es lo más importante, de los principios que deberían regirlo al proceso penal? Mira, el más importante, que en mi país es increíble porque estamos en el año 2020 y a nivel federal todavía no lo hemos consagrado, que es, para decirlo en términos sencillos, la separación entre el rol del juez y el rol del fiscal. Te lo digo en términos personales, Jesús. Yo hasta el día de hoy, yo soy juez federal de instrucción en la ciudad de Buenos Aires. A cargo de un expediente, yo como juez investigo, dispongo intervenciones telefónicas, ordeno allanamientos, indago, someto a indagatoria al acusado, le dicto el auto de procesamiento, es decir, la sujeción cautelar del proceso, lo embargo, etc. Y al mismo tiempo yo como juez tengo que revisarme a mí mismo. Yo me reviso a mí mismo la legalidad de las medidas que se adoptaron en el expediente. Es una cosa insostenible, te diría esquizofrénica, ¿no? Que es increíble que en el año 2020 sigamos teniéndolo. O sea, por eso te decía, el principio fundamental del modelo al que aspiramos a nivel nacional es básicamente para separar, por un lado, las funciones requirentes en el proceso penal de la función jurisdiccional. Esto es una enorme cuenta pendiente de la democracia argentina con la administración a nivel federal. Y la otra cuestión, digamos, que está relacionada con esta es que me parece, yo estoy convencido también, Jesús, de que el modelo acusatorio es mucho más democrático que el modelo inquisitivo porque genera un reparto más equivalente y más compensado
en términos de poder, del ejercicio del poder punitivo, del ejercicio del poder que da el proceso penal, ¿no? Este poder de someter a las personas, traerlas al proceso, dictarles prisión preventiva, escuchar sus conversaciones, registrarles su domicilio y todo un largo etcétera, ¿no? Que afecta a las libertades y los bienes de todos, que están en manos del Poder Judicial. El modelo acusatorio permite un reparto de ese poder entre el fiscal y el juez. Y esto es más democrático, porque en mi caso, y yo te lo digo en términos personales como juez argentino, juez federal argentino, los jueces federales tenemos en nuestras espaldas un enorme poder sobre los bienes y las libertades de todos los ciudadanos, que está muy claro y todo el mundo tiene muy claro que hay que resolver. Sobre todo los jueces federales de la capital, que somos solamente 12 para 3 millones de habitantes y que abarcamos todos los asuntos, por ejemplo, de corrupción del Estado Nacional, los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, el contrabando, el narcotráfico. Entonces, esto tiene que ser repartido. Y la manera de repartirlo en un modelo democrático es transfiriendo facultades y potestades de investigación al fiscal. Entonces, esto es la gran cuenta pendiente y la razón fundamental por la cual, casi te diría como una obsesión, bueno, tenemos que encarar esto, ni bien podamos salir del paréntesis en el cual estamos. Precisamente ahorita que señalamos esto y en el diseño, pues, de este Código Nacional, uno de los reclamos en el aspecto del factor intrínseco, que es el manejo normativo, es que, por ejemplo, constitucionalmente se ha señalado una gama terrible, pues, de delitos graves que tienen lugar a la prisión preventiva. Se está abusando de ese tema, que es una de las cuestiones que chocan mucho, que colisionan muy directamente en el tema del interés general, pero sobre todo la presunción de inocencia, ¿no?, prevista por el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto aunado en su momento a veces a la gran criminalización de conductas, que en su momento fue un caso contra Argentina, en el caso Kilman, donde se establecía la inconvencionalidad del tema. En estas dos cuestiones, el establecimiento de la prisión preventiva, que la Corte Interamericana señala la excepcionalidad, y vaya entrando a otro campo, pero vinculándolos, porque es importante que se armonicen, el tema del catálogo del abuso de la prisión preventiva a través del manejo normativo, lacera o hace que de alguna manera no se genere un factor que ataque ese valor intrínseco de este nuevo sistema. Sí, sí, claro, esto es un tema de la agenda permanente en mi país desde hace muchas décadas, ¿eh? Te digo, Jesús, que es un problema, es de los 2 o 3 problemas más graves e importantes que tenemos en nuestro modelo de procedimiento penal, te diría en las últimas 3 décadas. Es decir, lo hemos trabajado muchísimo, hemos tenido altos y bajos. Como tú dices, la Argentina ha sido condenada en alguna ocasión por la Corte Interamericana por el abuso de la prisión preventiva. En el caso Firmenich, incluso fue la primera vez que estableció ciertos parámetros. Claro. Aparte del caso de abuso increíble, ¿no? Más de 5 años, una persona en prisión preventiva sin condena. Pero te diría que en este momento, porque no podemos extendernos mucho, pero si yo tuviera que hacer un balance actual, te diría lo siguiente. Los tribunales que están más cerca de la vigilancia de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, o el Comité de Derechos Humanos, o el Comité de Derechos del Niño, los tribunales que se sienten más vigilados, que son los de índole federal, la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal, tienden a ser más respetuosos del principio de excepcionalidad. Y en cambio, otros tribunales, sobre todo los tribunales locales, ¿se entiende? Los tribunales de las provincias o de los estados, como no se sienten controlados ni vigilados por la comunidad internacional, hacen lo que quieren con esta cuestión. Y entonces dictan prisiones preventivas masivas, incluso por delitos absolutamente que no lo merecen, ¿no? Como puede ser la simple posesión de sustancias estupefacientes. Y hay una persona con prisión preventiva durante 1 año y medio por una tenencia de 5 gramos de marihuana. A eso me refiero, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. A medida que nos aproximamos al radar
de la comunidad internacional, los tribunales son más cuidadosos. A medida que nos alejamos de esa custodia, que es básicamente en las justicias penales locales, tenemos mayores abusos en la prisión preventiva. Esa es la realidad. Sobre todo en aquellos estados o provincias que tradicionalmente tienen un modelo judicial conservador. No sé si es el caso de México, sinceramente no lo conozco, sospecho que sí. Sospecho que también debe pasar lo mismo. No, ya mejoró el tema. Es que claramente el mejor control difuso del continente lo tiene Argentina. O sea, después digo, lo vas que seguido a los Estados Unidos, tiene un gran control. México le costó mucho trabajo. En su momento, a mitad del siglo pasado, un gran jurista, ministro de la Corte Mexicana, Felipe Tena Ramírez, señalaba que la Constitución daba con base al 128 y 133 para el control difuso. Ahora con algunos casos, el donatorio de la Corte Interamericana, que de hecho México ratifica la Convención de 1981 y la Constitución de la Corte Interamericana en 1998, pues debía ser vinculante, no lo entendimos, y hasta el 10 de junio del año 2011 se incorpora en el artículo primero, sobre todo se hace la integración de interpretación y normativa de los derechos humanos en el país. Y eso ha generado pues un cambio muy radical, sobre todo la jurisprudencia de la Corte, es una Corte que ha trabajado bastante bien, y bueno, hemos logrado un poco que se empiece a entender este tema del control difuso, que a final de cuentas el gran gestor, que fue don Sergio García Ramírez, a veces debato yo el tema, él dice que cuando él lo crea, dice que lo quería denominar control de internacionalidad y de juridicidad, porque él no quería que pasara del Poder Judicial, que el único que lo ejercía fue el Poder Judicial, y en el caso Gelman contra Uruguay, ahí se expande a todos los órganos del Estado. Bueno, yo nomás por los tiempos estoy fascinado, si por mí fuera nos íbamos 8 horas más. Daniel, aquí bien fácil, aquí en esta obra, Daniel, pues tú tocas precisamente el tema del control de convencionalidad. La verdad es una obra, te reitero, que ha valido mucho la pena, que está obviamente en tus manos y en manos de muchos juristas de todo el continente. Ya después platicaré un nuevo proyecto que quiero hacer con el tema de la pandemia, ya platicaré después de que salgamos del aire. Y decirte que yo sé que tú vas a participar mucho en este ejercicio, que hay grandes juristas, está Binder, está con nuestro gran amigo Julio B.J. Mayer, que es un fuera de serie, es un fenómeno. Esto lo iban a traer para acá en el trabajo. Yo apoyo mucho a la directora de defensa, a la directoría, es un instituto de defensorías públicas de México muy interesante. Y había pensado pues en Mayer y en ti, obviamente, para que vinieran, ya lo vamos a ver, platicar tú y yo, porque nos interesa este intercambio de información. Algunas de las cosas que dijiste valen mucho la pena, y creo que ahora que están siguiendo miles de personas en el continente y en específico en México para el tema pues de que está paralizada la justicia, pues sí creo que debemos entender esto que tú planteaste muy bien, porque sí colisionan muchos derechos. Está el tema de la protección de la vida, la integridad física, algunos factores, pero ahora tenemos que, con esta resiliencia, tenemos que adaptarnos nosotros con los mecanismos de tecnología hasta donde se pueda. Creo que a nivel de Procuraduría va a haber mayores complicaciones, ¿no? En algunos actos que llevan ustedes a cabo. Yo preguntarte, porque nos quedan 5 minutos, que siempre eres muy preciso, las perspectivas, se ha hablado, hay muchas noticias que señalan precisamente que este sistema acusatorio es parte del sistema procesal de la democracia. Entonces, ¿es muy latente ya el establecimiento, la incorporación de este sistema en la Argentina? ¿Lo ves muy próximo? Es un proceso en marcha, ya está en marcha, no es que es algo que va a venir en el futuro, es una realidad, es decir, lo concreto es que ese Código Procesal Penal Acusatorio, votado por una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso argentino en 2015, se ha puesto en marcha en el norte argentino. Tú sabes que la mayoría de las experiencias del paso de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio se hace por etapas, a nivel territorial. Lo ha hecho Chile, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos más cerca, empezando por la zona, el extremo septentrional y el extremo meridional. Sí, México también lo hizo. En un proceso que duró algo así como 7 años hasta llegar a la capital, ¿no? A la capital. Bueno, la Argentina creo que con toda lógica empezó el mismo proceso en las provincias del norte argentino, de Salta y de Jujuy. Esto
debe haber sido a partir del año 2000, por lo menos de fines de 2018, principios de 2019. Está funcionando hace un año en estas provincias el modelo acusatorio, por supuesto con muchas dificultades, pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo y mucha dedicación de los actores involucrados. Y hasta que llegó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia de mi país estaban analizando, del nuevo gobierno, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, estaban analizando por qué otra jurisdicción continuar, que había 2 o 3 alternativas para ampliar, digamos, la base de aplicación del modelo procesal penal. Y bueno, a ver, la hipótesis más optimista es que entonces, en los próximos 3 años, 4 años, este modelo procesal penal esté llegando a la ciudad de Buenos Aires, en el orden federal. Estamos en ese proceso, Jesús. Es un hecho, no es una promesa, es un hecho, se está implementando en 2 de las 24 provincias argentinas. Oh, excelente. Y hay un enorme acuerdo, y un enorme convencimiento, y en esto no te estoy exagerando en nada, porque es algo que lo vivo, por supuesto, estoy muy empapado del tema, imagínate con esta candidatura, y hay un enorme y total aprobación y apoyo para que se avance en esta cuestión, especialmente desde el punto de vista de la clase política, especialmente para restarle este enorme poder que están teniendo los jueces y repartirlo un poco más con los fiscales. No, es importantísimo, y sobre todo que ha habido un trabajo de hace muchos años en la doctrina precisamente en Argentina, o sea, son de vanguardia, es algo que no se entiende, ¿no? A veces la falta de voluntad política, y que bueno, yo creo que es donde más empezó a conocerse el tema. Yo creo que trabajó muy bien Chile, Costa Rica trabajó muy bien, Colombia, pero pues es bueno, de vanguardia, y en México originalmente le dio mucho poder a las entidades federativas, no funcionó, se generó a nivel federal, se dio un plazo muy amplio para poder incorporarlo, y te quiero decir algo que creo que no va a pasar en Argentina, que debemos entender. Faltó en su momento, cuando entró en vigor, a pesar de que dieron mucho tiempo, había un déficit de operadores, tanto en cantidad como en calidad, y eso es algo que pues, debe de cuidarse siempre, la experiencia que se tiene en los diversos países de Latinoamérica, pues, sobre todo ustedes que son gente muy capaz, pues que les va a ir muy bien. En lo personal, quiero dar las gracias a gente que ha trabajado titánicamente en todas estas ediciones, en todo el tema de ediciones, como son César Orozco, de Tamaulipas, y a Rodolfo Guerrero de Jalisco, y toda la academia, que es un órgano muy importante, muy grande. Te mandan un saludo, están muy contentos, son juristas de muy alta talla, de gran probidad. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer, de ser parte de ellos, y que hayan tenido la confianza para estar aquí. Y esto me da muchísima alegría, después de que nos convocó el presidente de la Corte Constitucional de Colombia en su momento. Teníamos algún tiempo sin vernos, y es un gusto, es de las cosas, el poder estarte viendo, querido amigo. Gracias por participar, sabes lo que representa para mí que estés en este serial de conferencias, Daniel. Bueno, Jesús, la verdad que te reitero mi agradecimiento, ha sido un gran honor participar de este ciclo de charlas. Mi agradecimiento especialmente a ti, pero también a todos los colegas y amigos de la Academia Mexicana de Derecho por haberme permitido participar, y voy a tratar de estar presente en las siguientes conversaciones. No, ya te comprometiste a estar en el siguiente. Daniel, muchísimas gracias, un privilegio. Estuvo con nosotros Daniel Rafecas, candidato actual del gobierno de Argentina al cargo de Procurador General de la Nación en la Argentina.